El Evangelio según San Juan. He querido usar este verso porque era el verso favorito de mi pastor. Y honrando su memoria, quiero usar este verso como partida de la meditación que queremos compartir en esta mañana con ustedes. San Juan capítulo 15, verso 7. San Juan 15, verso 7. Por favor. De lo contrario, mire las pantallas que ahí vamos a encontrar siempre los versos que estaremos utilizando para afirmar la palabra que queremos compartir en esta hora. San Juan 15, 7. Dice de la siguiente forma la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Lo repetimos juntos, por favor. Así a voz sonante decimos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Bendícenos, Señor, al escudriñar tu palabra. Úsala para, Señor, instruirnos y corregirnos. Jesús, pedimos perdón por nuestras faltas. Si algo cada uno de nosotros debe confesar delante de ti es que hemos pecado y que queremos, pedimos, suplicamos que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario nos limpie para poder ser dignos expositores de tu palabra y dignos oidores de la misma. Y que en su momento no nos conformemos con ser oidores de tu palabra, sino que nos motives a ser hacedores de tu palabra. Pero que cada uno de nosotros reciba conforme tú has preparado nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias. ¿Sabe que voy ya para 14 años ministrando en este púlpito, a esta iglesia? Y nunca les he hecho esta pregunta y se las quiero hacer ahora. ¿Cuántos de ustedes, pero así de corazón, me quieren mandar de vacaciones? No era esa la pregunta. No, me equivoqué, era el otro sermón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aunque no sería mala la otra también, pero bueno, creemos con todo nuestro corazón? Sea sincero con usted misma, con usted mismo. ¿Cuántos creemos con todo nuestro corazón en los milagros? En que Dios hace milagros. Muy bien, baje la mano. Le hago la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben, oiga la pregunta, cuántos de ustedes saben que los milagros se realizan con dos ingredientes? Un ingrediente es la fe y el otro ingrediente es el trabajo. Porque muchos entendemos, no, la fe hace milagros, la fe. Quiero ahora, junto con ustedes, a través de la palabra, poder percibir que sí, la fe es un ingrediente súper importante y necesario para recibir milagros. Pero la otra parte, y es lo que muchas veces no nos gusta, es lo que yo debo de hacer, lo que yo debo mover para recibir el milagro que estoy pidiendo. Porque sí, señores, los milagros vienen de arriba, pero caen abajo. Y para que caigan abajo, usted tiene que moverse a donde va a caer. Yo lo he dicho de una forma jocosa, chistosa, pero es una realidad. A veces sabemos personas, aquí no hay ninguna indiscutiblemente, pero a veces sabemos personas en las iglesias a los que yo les llamo los gorrones del evangelio. ¿Sabe lo que significa eso? Los que no hacen nada y reciben. Pero como están en la iglesia, no hacen nada. Pero como están en la iglesia y Dios bendice la iglesia, aunque no estén haciendo nada, como están metidos en la iglesia, les cae bendición. Es por eso que muchas veces la gente dice, ay, yo como trabajo, como esfuerzo, y mire, lo mismo que yo recibí, recibió él. Bueno, es un gorrón, así que ni modo. A los gorrones hay que mantenerlos. Hermano, así es la cosa.
Es por eso un tiempito atrás Choriego trajo una muy buena parábola y nos las enseñó que el señor de la finca salió a buscar trabajadores y encontró a unos a las 8 de la mañana y les dijo, vayan a trabajar en mi finca y les voy a pagar $1 por hora. Y después salió otra vez a las 12 del mediodía y encontró a otros y les dijo, vayan allá y les voy a pagar $1 por hora. Y después salió a las 2 de la tarde y mandó a trabajar la milpa y les dijo a todos los que mandó a las 2 de la tarde les voy a pagar $1 por hora. Cuando llegó la hora de pagar, los que estaban desde las 8 de la mañana llegaron con los de las 12 y los de las 2 y todos recibieron $1. Y claro, los de las 8 de la mañana pues han de haber sido salvadoreños porque se enojaron bien feo. Y le dijeron, ¿cómo es posible si nosotros desde las 8 de la mañana estamos bajo el sol y estos fueron a las 2 de la tarde y les vas a pagar lo mismo? Usted sabe la respuesta que me encanta que Dios les dio. ¿Y a vos qué te importa? Esa fue la respuesta que les dio. Te contraté por $1, ¿verdad? A la hora, sí. ¿Y entonces cuál es tu queja, pues? Es que aquí es la hora para que no me caiga la ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? Lo que juntan. No, eso caen por todos lados. Ay, después les digo, bueno. Esa es la situación. Entonces, cuando uno necesita un milagro, hermano, haga lo que siempre le han recomendado hacer. Doble rodilla. Ore. Ayune. Pida con fe. Pero salga a buscar el milagro. No se quede en la hamaca esperando que le caiga el milagro. Hermano, si algo yo tengo tan en claro en la palabra del Señor, es que a Dios no le gustan los holgazanes. Dios creó al hombre y después le trajo su problema. Le puso nombre a todos. Ustedes no me dejan terminar. Qué bárbaros, cómo están ya precipitados a las cosas. ¿No? Después le trajo la bendición de la mujer. Pero entre ese paréntesis lo puso a trabajar, a que le pusiera nombre a todo. ¿O no? Ya cuando Eva llegó, ya él ya le había puesto nombre a todo. Hasta ella le puso nombre. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Cuando uno necesita recibir algo sobrenatural, usted tiene que trabajarlo como que si fuera algo natural. Me voy explicando conforme el tiempo me lo permita que caminemos juntos. Claro, la fe o por la fe o a través de la fe se logran los milagros, pero al mismo tiempo hay que trabajar, hay que buscarlo, hay que entender que Dios se mueve de una forma maravillosa, tanto en los dos mundos que nosotros conocemos. Dice Pablo ahí en la carta a los Romanos que Él se mueve en el mundo natural y se mueve en el mundo sobrenatural. Cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón, Dios le firmó su pasaporte para vivir en esos dos mundos. Sí, yo soy salvadoreño, nacionalizado estadounidense. Vivo en esos dos mundos. Me siguen gustando las pupusas, aunque de vez en cuando digo, what? ¿Me explico? Vivimos en los dos mundos. Dios espera que nosotros actuemos en los dos mundos de tal forma que recibamos beneficio en los dos mundos. Hay milagros que nosotros buscamos que son naturales. ¿Me explico? Señor, necesito una vivienda. Necesito que me concedas un lugar, un techo. Entonces, usted está pidiéndole a Dios que hagas algo sobrenatural para recibir algo natural. Señor, necesito que tú obres y yo pueda encontrar un buen trabajo. Entonces, lo que Dios le va a decir, yo lo voy a hacer, pero levántate temprano, bañate, alistate y salí a buscar el trabajo. Y yo voy a guiar tus pasos a donde va a estar el trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Esas son las dos partes. Es el trabajo sobrenatural y el trabajo natural en el que todos nosotros estamos viviendo. Por eso somos un cuerpo espiritual, somos el cuerpo de Cristo, pero en la tierra ellos nos ven como una
subcultura, porque la sociología dice que la iglesia es una subcultura en medio de otra cultura. Así nos miran en un estudio sociológico, así nos miran a nosotros como, no como un club, porque si algo reconoce el mundo entero es que la iglesia no es ningún club. Bendito Dios por eso. Y todos debemos de entender que la iglesia no es ningún club. Somos un cuerpo sobrenatural, el cuerpo de Cristo. Para que los milagros se realicen, uno debe de hacerlo. Mire, se lo compruebo fácilmente a través de la misma palabra del Señor. Éxodo 14, el verso 16 y el 21, dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Póngale coco a esto. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Toda aquella noche. ¿Qué hizo Moisés? Toda aquella noche. No es cuestión que Moisés llegó como lo dibujan en las películas y llegó al mar y ¡fla! Le pegó y se abrió. No. Porque si así fuera, ¿para qué queremos la fe? ¿Crees a mi palabra? Mantenete toda la noche firme, con la vara hacia arriba, que yo voy a estar haciendo el milagro conforme tú permanezcas con la vara hacia arriba. En otras palabras, ¿quieres recibir el milagro? Mantente activo en la fe, pero activo en las cosas que puedes hacer, no para ayudarle a Dios, sino para permitirle a Dios que obre en tu vida, en tu familia y en aquellas cosas que estás pidiendo. Están poniendo serios ustedes como que no les está gustando el tema. Porque hay trabajo que hacer para recibir un favor de Dios. Los milagros son las cosas sobrenaturales que Dios hace en nosotros, por nosotros y para nosotros. Y muchas veces, en un 95% de las veces, sin que nosotros lo merezcamos. Lo recibimos por la gracia de Dios que obra a través de tu fe. Ese es el proceso a seguir. Dios le habla a Moisés, saca al pueblo de Israel, y si usted se recuerda bien, lo que Dios le dice a Moisés: ve. Ahí está el trabajo. Ve y preséntate delante de Faraón. ¿Usted sabe lo que la esposa de Moisés le pudo haber dicho? ¿Estás loco? Si te andan buscando, te presentás y te van a matar. ¿Para qué vas? No seas así. ¿Y mis hijos? ¿Y quién nos va a mantener? Aquí no hay welfare. ¿Qué vamos a hacer nosotros después? Pero él dijo: voy. En la fe de Dios voy a buscar lo que Dios ha dicho que va a hacer. Esa es la palabra de Dios en nosotros. Usted crea la palabra, usted hace lo que la palabra dice, usted recibe lo que la palabra dice. ¿Por qué no recibimos? Porque no hacemos. Imagínese usted que usted monta una pequeña empresa y usted quiere que Dios la prospere, pero usted no se mueve del escritorio. ¿Cuándo? Yo le he dicho, y perdóneme que lo diga así, no, Dios me libre de cualquier otra cosa, pero lo digo para ilustrar lo que estoy tratando de decir en el aspecto también eclesiástico, en el aspecto espiritual. ¿Con cuántos pastores yo no me he juntado y que me han llamado? Esta semana me llamaba uno y me decía: ¿qué hago para que mi iglesia crezca? Trabaja. Le digo, estamos por terminar el año 2017. ¿Cuántas personas se han convertido en tu iglesia? ¿Sabe la respuesta? Ninguna. Es que Dios, no hay cuestión. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su iglesia. Dios bendice su palabra, hermano. Cuando alguien abre la palabra y la expone, viene poder de Dios. Porque en la palabra se manifiesta el poder de Dios. No hay tal cosa, hermano. Si por muy atarantado que sea uno como pastor y le esté diciendo, por muy burro que uno sea, Dios siempre va a bendecir su palabra. Siempre. Lo que he dicho en otras ocasiones, Dios no podrá bendecir al mensajero.
pero siempre bendecirá su mensaje. Porque esa es palabra de Dios. Y la palabra es poder de Dios. Porque la fe crece no por oír al predicador, la fe crece por oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que motiva. Fíjese que después de todas estas cosas, se levanta otro paladín en medio del pueblo de Israel, como lo fue Josué. Y Josué comienza a tener una serie de situaciones y se confronta con el pueblo, y Dios le da la promesa maravillosa: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y entonces a Josué comienza a agarrar aquello, pero como siempre, yo creo que los israelitas son medio bautistas, ¿sabe? De verdad. Porque Josué se tiene que parar delante de todo el pueblo y pedir el consentimiento del pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo le dice? Le dice todo el pueblo: mira, Josué, mientras tú obedezcas a Dios, nosotros te obedecemos a ti. Y entonces comienza ese proceso. Y van y caminan, usted conoce la historia. Y llega el momento en el que se enfrentan con aquel gran muro. Que ese muro representa un gran problema. Como el problema que usted y yo podamos tener ahorita mismo en nuestro caminar. Ese muro que te impide ver allá, que te impide seguir hacia allá, porque lo tienes enfrente. Y muchas veces no sabemos cómo derribar ese muro. Puede ser el muro de la necesidad económica, puede ser el muro del problema matrimonial, puede ser el muro del problema familiar, puede ser el muro de la falta de trabajo, puede ser el muro de lo que usted le quiera poner. Pero es un muro que no te está dejando seguir, crecer en lo que Dios quiere. Entonces Josué comienza y comienza a recibir la palabra de Dios. Y allí en Josué 3, 5 y 6, mire lo que dice. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, número 1, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo Josué al pueblo? Vamos a recibir el milagro, pero lo que nosotros tenemos que hacer es santificarnos. ¿Querés el milagro? Dice Josué al pueblo, vamos a santificarnos. Y después de eso, el verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Sígame por favor en el verso 15 y el verso 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señoras y señores, vamos a cruzar el Jordán, vamos a derribar ese muro, pero para eso tenemos que santificarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir el arca del pacto, que no es otra cosa más que la presencia de Dios con el pueblo. Vamos a caminar siguiendo la presencia de Dios, vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo posible nosotros y vamos a dejar que Él detenga las aguas, porque eso no lo podemos hacer nosotros, pero Él sí lo puede hacer. Vamos a confiar en esto, vamos a trabajar en esto, vamos a salir. Y le dice a los sacerdotes: hermano, si usted me dice a mí como pastor, pastor, vamos a cruzar el río, pero métase usted primero, ¿sabe lo que le voy a contestar? No, no se lo puedo decir. Recuerdo al doctor Miguel Darino, que uno de ustedes le conoce. Me contaba una anécdota cuando estaba pastoreando en Argentina, y en su templo no tenían bautisterio, y dice, y nos fuimos a un río, no sé qué río allá en su pueblo, y dice, en ese tiempo me recuerdo porque el río Jordán estaba desbordado, y dice, y el río estaba crecido y había una corriente fuerte, y ¿qué crees? Dice, y llevamos y comienzo a bautizar, eran 9, 10 personas, y dice, la última que me tocaba bautizar era una ancianita. Y entonces comienza uno a bautizar, y usted sabe que cuando uno está en aguas que se mueven, uno tiende a moverse, ¿no? Sin que usted lo sienta o lo sepa. Pues él bautizaba a uno y se movía, bautizaba al otro y se movía, bautizaba al otro y se movía. Y así hasta que llegó la ancianita. Cuando le toca bautizar a la ancianita, ya estaba bien metida en el río. Y dice que agarra a la hermana y le dice, hermana, por cuanto has recibido a Jesús en tu corazón, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo.
Se me fue la hermana. Se la jaló la corriente y se la llevó. Y por allá sale la hermana, no se preocupe, pastor, que yo sé nadar. No, oiga, pero eso que él le dice a los sacerdotes, métanse ustedes al agua. Ustedes son los líderes espirituales del pueblo, ustedes demuestren metiéndose ustedes primero al agua. Ahora viene la fe de los sacerdotes y la obediencia de los sacerdotes a su líder. No le dijeron, estás loco, mira cómo está el río, está desbordado el río, ¿no estás pidiendo que nos metamos? ¿Qué te pasa? ¿No? Tanto sol ya, mira, cucu, ya te hizo algo en la cabeza. Y dice, no, ustedes metan el pie en el agua, que cuando ustedes metan el pie en el agua, Dios hará el milagro. Cuando yo leía eso y meditaba eso es, Señor, entonces lo que yo tengo que hacer para bendecir a otros, tengo que ir al hospital. En fe. En fe. Yo creo que les contaba y estuvieron con nosotros un tiempito. Me llamó una pareja un día y estábamos visitando, todavía estaba con nosotros el doctor Vera. Y allá conocemos una pareja y luego me llamaron por teléfono, creo que algunos de ustedes los llamé para ver si me podían acompañar y esa noche nadie pudo ir conmigo. Y me voy al hospital porque me llamó esa pareja y me dice, pastor, tenemos a la niña grave en el hospital, en el Kaiser aquí de Hollywood, ahí mismo donde estaba el doctor Vera. Y me acuerdo que llamé a los Rodríguez, no me contestaron, llamé a los Tinoco, no me contestaron, creo que les caigo mal, pero no me contestan a mí. Pero bueno, incluso hasta a Oscar y a Oneida llamé para ver si me podían acompañar, nadie me pudo acompañar ese. Bueno, y me voy yo solito para el hospital. Y entro al cuarto, había un montón de gente llorando, solo me acordé del cuarto, del pasaje aquel bíblico cuando Cristo llega a la casa de aquella niña, ¿no? Y todo el mundo ya está llorando y Él les dice, cállense chillones, porque están llorando, la niña no está muerta, está dormida, la van a despertar con sus gritos. Y todo el mundo se le quedó viendo, como cuando usted dice que va a suceder un milagro, todo el mundo se le queda viendo, bueno, este cuate le faltan 10 para el peso. Sí, es que hermano, la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero es poder de Dios a los que le creemos, ¿no? Cuando llegó a subir, les dijo, cállense, la niña está dormida. Todo el mundo está loco, este maestro ya de plano, ya tanto que han dado en el sol. Pero usted sabe lo que sucedió, entra, la levanta y la saca vivita y coleando, ¿no? Así me recordé yo en ese cuarto y llegué y entré y estaba la niñita en la cama, una fiebre de 101, una cosa tremenda. No lo digo por mí, sino por el ejemplo que estoy dando. Llegamos y yo le pregunté a la mamá, porque tengo esa costumbre, la mamá y el papá, ¿ustedes creen que Cristo lo puede hacer? Sí, amén, vamos. Y oramos por la niña. Luego la tuvieron acá, la trajeron aquí como por 4 domingos estuvieron acá con nosotros. Que la trajeron en gratitud por lo que Dios puede hacer. Pero hay que ir, hay que ir. ¿Usted quiere comer bien? Vaya al mercado. ¿Quiere comer bien y barato? Váyase a Los Ángeles, el mercadito de Los Ángeles. No es propaganda, no es propaganda. Pero hay que ir, hay que moverse, hay que salir, hay que quitarse la flojera e ir para lograr hacer las cosas. No, si no es cuestión de que vaya Josué, no es cuestión de que Josué va a llevar el arca, no, vamos a llevar el arca, vamos a meter los pies al agua y vamos a confiar en que nuestros pies se van a mojar, pero el pueblo va a pasar en seco porque Dios va a hacer el milagro. Nosotros como líderes de esta iglesia, aquellos que somos líderes de la iglesia, tenemos que acostumbrarnos a mojarnos los pies y las rodillas si es necesaria, pero confiar en que el pueblo va a recibir la bendición de Dios. Cada vez que nos reunimos como concilio, y aquí están una buena parte del concilio, cada vez que oro, y cuando dirigía las iglesias bautistas era mi misma oración, Señor, danos los ojos de Cristo para ver como Él ve. Danos el corazón de Cristo para sentir como Él siente. Danos las manos de Cristo para tocar con autoridad. Y danos los pies de Cristo para salir a predicar tu evangelio. Benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. De eso se trata, de hacer, de ir, de buscar. No es cuestión de estarlo esperando, no, levántense, santifíquese. Y parte de la santificación del pueblo de Israel, aunque usted le dé risa, ¿sabe cuál era? Bañarse.
Era parte de su santificación, bañarse. ¿Cuántos se santificaron? ¿No? Era bañarse para entonces estar listos para la presencia de Dios. Era quitarse los pecados, la mugre, los odres que tenían en las bodas de Caná de Galilea. Era para santificar a la pareja, para bañar a la pareja. Por eso la importancia de que el Señor sabía que estaban los odres de agua y luego el Señor la convierte en vino. Ya leyeron el pensamiento atrás de sus boletines. Qué lindo saber eso, ¿no? No, Jesucristo ha transformado no solo el agua en vino, sino todo en mi casa, ¿no? Todo lo transformó Él. Ese es el milagro, pero hay que hacer algo por recibirlo. Déjenme ir terminando por cuestión de tiempo. Mateo 14, del 25 en adelante, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Qué lindo eso. Pero enseguida, que es que cuando uno tiene miedo, hermano, cuando está pasando un tiempo, Jesús nos habla. Jesús nos habla y esta es la palabra que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué hubiera hecho usted en el barco? El barco se está moviendo, hay una tormenta, las olas están fuertes, el viento es recio y de repente yo estoy con Luis en el barco y Luis me dice: me voy a bajar porque Jesús me llama. ¿Sabes lo que yo le he dicho? Estás loco. Te vas a ahogar, papayito, ahí. ¿Por qué te vas a bajar del barco? Imagina lo que le dijeron los otros apóstoles a Pedro: estás loco, Pedro, si es un fantasma. En cuanto pongas el pie en el agua, ¿y quién había caminado sobre el agua usted? ¿Quién? Después de Jesucristo, sabe que Pedro es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que ha caminado sobre el agua. Y el tercero soy yo. Yo les he dicho, caminé sobre el agua allá en Wisconsin. Estaba congelado el agua y estaba caminando en el agua. La verdad, no me creen, pero es cierto. Cuando Pedro se va a bajar del barco, yo me imagino el griterío: estás loco, Pedro, no te bajes, ¿qué vas a hacer? Pero Pedro tenía que hacerlo, porque había escuchado la voz de Jesús que le dijo: ven. Ahí es donde está la fe. Ven. Y la fe, hermanos, no es algo que permanece. Si no lo sabía, se lo doy ahora. Flash, apúntelo. La fe decrece y la fe crece. No se mantiene estática. Decrece y crece. Mírelo ahí. Se bajó con fe y con tanta fe que comenzó a caminar en el agua. Pero cuando comenzó a ver los problemas, su fe comenzó a decrecer por la duda que llegó a su corazón. La duda te mata. El miedo te mata. Yo les he hablado de este libro que se llama ¿Quién movió mi queso? ¿Se acuerdan? Que es un tremendo libro de motivación. Y uno de los pensamientos que pone el escritor dice: ¿qué es lo que lograríamos hacer sin miedo? ¿Qué no haríamos nosotros sin miedo? Entendemos, comprendemos que el miedo es parte natural de nosotros porque Dios lo ha puesto para una preservación de la vida, indiscutiblemente. Pero ¿se imagina usted lo que usted y yo pudiéramos hacer si perdiéramos el miedo a no creerle a la palabra de Dios? Lo que usted y yo lográramos hacer. Una de mis grandes quejas con el Señor es: Padre, ¿qué es lo que sucede si ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, la palabra dice que muchos cojos, ciegos, paralíticos entraban a la iglesia y cuando salían de la iglesia salían viendo, saltando, caminando? ¿No dice la palabra que cuando Pedro pasaba y la sombra de él caía sobre los enfermos sanaban? ¿Y ahora? Vamos con el pastor Colón a orar por alguien y se muere cuando salimos del hospital. No pasa nada. Digo, ¿cuál es la diferencia? Si es el mismo Dios que tenían allá que tenemos hoy. ¿Sabe qué es la diferencia? No es Dios, somos nosotros. Es nuestra fe que está
en decadencia. Por eso yo siempre le digo, Señor, haznos el milagro para que nuestra fe crezca. No crecería su fe si el día de mañana me mandan la carta y me dicen, pastor, el niño por el que oraron está sano. Ah, hermano, yo lloro y salto y brinco y lo llamo a todos para que me inviten a comer y les dé la noticia a todos juntos. ¿O no? Claro que uno se alegra y crece tu fe. Y uno dice, si Cristo lo hizo en él, lo puede hacer en todos los demás. De acuerdo a tu fe se ha hecho. La oración del justo sanará al enfermo. De eso se trata. Quiero terminar porque todavía nos falta mucho, pero cuestión de tiempo, ya no me alcancé el tiempo. Que la duda que llegó a Pedro no llegue a nosotros. Pastor, eso no se confunda. Pedro seguía a Jesús. Pedro comió con Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro sabía quién era Jesús. Pero cuando los problemas los vio fuerte alrededor de él, su fe menguó. Y mi mensaje para ti este día es, no dejes que tu fe mengue. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la condición. ¿Cuál es? Permanecer en Jesucristo. Y la segunda, que su palabra permanezca en nosotros. ¿Cuál es la recompensa? Pidan lo que quieran. No le pidan pegarle al gordo, ¿verdad? Porque ya, esa es otra historia. Pero pida lo que quiera. No pides por tu hogar. No pides por tus hijos que ya están casados. No pides por tus hijos que están en la escuela. No pides por tu familia para que Dios la bendiga. No pides por tu trabajo. No pides por la hija, vamos a orar por la hija de la hermana Margarita que está en Alemania con un virus que no se sabe. Podemos orar y Dios no conoce distancia, el poder de Dios no conoce distancia y será llena toda la tierra de su gloria, dice la palabra, cuando nosotros creamos de tal forma que traigamos la gloria de Dios a nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la fe. Permanezcamos en Jesús y que su palabra permanezca en nosotros. Y si aún no lo conoces, hoy es un buen tiempo, hoy es un buen día de permitir que su palabra llegue a tu corazón. Inclina su rostro, por favor. Regálame un momentito más antes de pasar a la cena del Señor. No queremos terminar la meditación de la palabra del Señor sin decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás no ha tenido la oportunidad, el tiempo, el privilegio de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Si nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, si nunca lo has invitado a ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, de tu alma, para que tu espíritu tenga un lugar seguro en la presencia del Señor. Si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es un buen día, dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad de que su palabra entre a tu corazón y permanezca en tu corazón. Si nunca has invitado a Jesús, permítenos orar contigo y por ti, para que le puedas invitar. Y de ahora en adelante, Cristo sea el guía de tu diario caminar. Habrá alguien con nosotros en este día que levanta su mano y dice, pastor, yo quisiera darle mi vida, mi corazón a Jesucristo. Yo quisiera pedirle a Jesús que venga a morar en mi corazón. Si algo te garantizo es que Cristo hará de ti una nueva persona. No es que vas a cambiar de iglesia, no que vas a cambiar de religión. Vas a permitir que Cristo entre a tu vida y Él hará la diferencia en tu diario caminar. Habrá una persona con nosotros hoy. Habrá alguien con nosotros que nunca antes lo había hecho, pero lo desea hacer ahora. Permítenos orar contigo. No queremos avergonzar a nadie, todo lo contrario. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hubo fiesta cuando yo me arrepentí, hubo fiesta cuando muchos de nosotros nos arrepentimos. Hoy tú puedes hacer que en el reino de los cielos haya una fiesta si le abres tu corazón a Jesucristo. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en medio nuestro? Señor, estamos agradecidos contigo porque tú has sido bueno, porque tu gracia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Hoy permítenos acercarnos a tu mesa, permítenos recordar el sacrificio que tu Hijo hiciera por cada uno de nosotros al derramar su sangre
y al poner su cuerpo en aquel madero. Permítenos con corazones sinceros recordar y anunciar que Cristo murió por nosotros, que resucitó y está pronto a venir a levantar a su pueblo. Pedimos estas cosas creyendo que nos estás escuchando por Cristo nuestro Señor. Amén.